Mi hijo de 14 años golpeó hasta dejar inconsciente a la nueva esposa de su padre en su boda, y estoy muy orgullosa de él. La llamada llegó a través de mi oficial al mando. Su hijo cometió un asalto grave en la boda de su padre. Necesita volver a casa ahora mismo. Yo estaba en una base en Alemania y no había visto a mis hijos en 8 meses. Ahora, mi hijo adolescente, que había dejado la lucha libre porque odiaba lastimar a la gente, enfrentaba cargos por brutalizar a una mujer en el altar. Después de un vuelo de emergencia de 18 horas, me dirigí a la casa de mi exmarido, donde estaba mi hijo. La sangre oscura de la esposa todavía estaba manchada en la entrada. Toqué el timbre. Mi exmarido, Ricardo, me abrió, con el rostro retorcido por la rabia. «Vamos a presentar cargos», escupió. «No tomaré partido hasta que escuche a ambos», dije, empujándolo para pasar. La sala de estar era un tribunal. Los padres de Ricardo estaban en el sofá, su hermano, Felipe, junto a la chimenea, su hermana, Laura, en un rincón, los padres de la novia, de pie como perros guardianes, y en el centro, la novia, Elena, con la nariz entablillada, 2 ojos morados y vendajes en la cara. Estaba llorando, secándose los ojos con cuidado alrededor de la hinchazón. Y allí, rodeado por esta multitud, estaba mi hijo de 14 años, que se negaba a matar insectos porque podría haber nacido una hormiga, y que enseñó a su pequeño hermanastro a hacer origami. Estaba sentado perfectamente recto, con la barbilla en alto, mirándome directamente a los ojos sin remordimiento. Parecía orgulloso de lo que había hecho. «Tu hijo destruyó nuestra familia», escupió Ricardo. «Mira lo que le hizo en la cara». Elena sollozó más fuerte. «Es un animal. Lo van a juzgar como a un adulto, ¿verdad?», preguntó el abuelo, sacudiendo la cabeza con asco. Miré a mi hijo. Sus nudillos todavía estaban magullados e hinchados. Parecía no haber una excusa real. Pero luego le pedí su versión de la historia. Miró lentamente alrededor de la habitación, examinando cada rostro. Luego habló, con voz clara. «¿Quieres saber la verdad? Ella ha estado abusando de mí durante 6 meses. Por eso lo hice». Mi mundo se detuvo, pero la habitación explotó al instante. «Mentiroso. ¡Qué asco! ¿Cómo te atreves?». El rostro de Elena cambió por un segundo antes de que gimiera más fuerte. «Lo está inventando. Yo solo he sido cariñosa». Su madre dio un paso adelante, señalando a mi hijo, pequeño y malvado. Pero su padre la agarró del brazo, con el rostro pálido, como si se lo hubiera estado esperando. En medio de todo el caos, mi hijo sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta sus fotos ocultas. Ella dijo que los chicos de 14 años siempre lo quieren. Dijo que debería estar agradecido. Vi las imágenes por encima de su hombro y se me revolvió el estómago. Las manos de Ricardo temblaban mientras miraba la pantalla. Esos podrían ser cualquiera. Podría haber. Pero su voz era hueca, como si estuviera leyendo un guión en el que no creía. Elena intentó arrebatarle el teléfono. «Eso está fuera de contexto. Yo solo estaba». Se detuvo al darse cuenta de que acababa de admitir que eran reales. Mi hijo se puso de pie, con la voz temblando de rabia. «Papá, te lo dije hace 3 meses. Dijiste que solo estaba siendo cariñosa». Ricardo comenzó a tartamudear. «Yo no, yo pensé». «Abuelo, tú te reíste», dijo mi hijo. «Dijiste, chico con suerte. Ojalá yo hubiera tenido ese problema a los 14». La cara del abuelo pasó de roja a blanca. Miró a Elena, luego a su nieto, y algo se desmoronó en su expresión. «Tía Laura, tú me dijiste, no seas dramático». Laura retrocedía hacia la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, Dios mío. Yo pensé que solo estabas». «Tío Felipe, tú dijiste que debería estar agradecido». Felipe tenía la cabeza entre las manos. «Jesucristo, estaba bromeando. No sabía que ella realmente». «Abuela, tú dijiste que las mujeres no pueden violar a los hombres». La abuela se desplomó en el sofá, con cuentas de rosario en las manos, susurrando oraciones. «Todos y cada uno de ustedes me dijeron que me callara». Los padres de Elena mantenían una discusión susurrada. ¿Su padre Siseo? «Otra vez no, Patricia. Dijiste que estaba mejor». La palabra otra vez quedó suspendida en el aire. «Pero no es por eso que la golpeé», cortó mi hijo. Todos se congelaron de inmediato. «¿Qué quieres decir con que no es por eso?», pregunté. La semana pasada, la sorprendí saliendo de la habitación de Tomás a las 2 de la mañana. Él tiene 9 años. Mi sangre se heló. Tomás era el hijo de 9 años de mi exmarido. La máscara de Elena finalmente se cayó por completo. Ese mocoso vino a mí. Ricardo la agarró por los hombros. «¿Qué acabas de decir?». Por primera vez, el miedo real cruzó el rostro de ella. Mi hijo estaba llorando ahora, sollozos feos y entrecortados. «La mañana de tu boda, te lo rogué. Dijiste, hoy no». Sabía que nada de lo que dijera la detendría, así que la detuve de la única manera que pude.
Mi hijo se secó las lágrimas y corrió escaleras arriba. Bajó cargando a Tomás, quien hundió la cara en su hombro. Tomás, ¿Elena te tocó? El niño asintió. Luego se subió los pantalones cortos de pijama, mostrando moretones en la parte interna de los muslos. La madre de Elena le gritó a su hija, «Me lo prometiste. Fuiste a terapia. Prometiste que esto no volvería a pasar». Elena se quedó allí. Todo el fingimiento había desaparecido, su rostro magullado retorcido en desprecio. Fue entonces cuando mi hijo habló de nuevo. Somos niños, y cada adulto en esta habitación la eligió a ella por encima de nosotros. Inmediatamente llamé al 911. La familia de Elena me suplicaba que hablara, diciéndome que retirarían los cargos, pero yo no estaba escuchando. Bueno, fue entonces cuando Elena corrió al baño. No sé lo que hizo allí, pero no me importó. 10 minutos después, salió justo cuando la policía estaba en la puerta. Se la llevaron. Llevé a mi hijo y a Tomás a casa de mi mejor amiga, pero 2 horas después, sonó mi teléfono. La voz del detective era seria. Necesitamos que venga a la estación inmediatamente. Con el estómago revuelto, conduje hasta allí. Me llevaron directamente a una sala de interrogatorios. Resultó que lo que Elena había preparado en su teléfono en el baño me había metido en problemas. Estaba a punto de descubrir que los monstruos como ella siempre tienen un plan de respaldo. El detective me condujo por un pasillo estrecho que olía a café viejo y limpiador de pisos. Abrió la puerta de una pequeña habitación con solo una mesa de metal y 2 sillas de plástico. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa y me dijo que echara un vistazo. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro había capturas de pantalla de un teléfono que mostraban mensajes de texto entre Elena y yo. Los mensajes me mostraban diciéndole que podía manejar a mi hijo como necesitara mientras yo estaba desplegada. Un mensaje decía que confiaba completamente en su juicio sobre la disciplina. Otro decía que los chicos adolescentes necesitaban límites firmes y que contaba con ella para proporcionárselos. Me quedé mirando estos mensajes que nunca había enviado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Las marcas de tiempo mostraban que eran de hacía 3 meses, justo cuando mi hijo le contó a Ricardo por primera vez lo que estaba sucediendo. El detective se sentó frente a mí, observando mi rostro con atención. Explicó que los encontraron durante el registro del teléfono de Elena después de su arresto. Me preguntó directamente si le había dado permiso a Elena para disciplinar físicamente a mi hijo. Luego preguntó si le había dado permiso para participar en contacto sexual con él como una forma de enseñanza o castigo. Le dije que absolutamente no y que nunca había enviado esos mensajes. Exigí ver mis registros telefónicos de la operadora para probarlo. Dijo que necesitarían quedarse con mi teléfono para compararlo y realizar un análisis forense. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba allí solo como testigo. Me estaban investigando como posible cómplice. Me llevaron a otra sala donde un técnico fotografió mis manos desde todos los ángulos. Luego me entintaron cada dedo y los presionaron sobre tarjetas. El técnico explicó que necesitaban descartarme como cómplice de los crímenes. La palabra cómplice me revolvió el estómago. Elena estaba tratando de arrastrarme con ella haciendo que pareciera que yo sabía y aprobaba lo que estaba haciendo. Durante las siguientes 3 horas, me hicieron pregunta tras pregunta sobre mi relación con Elena. ¿Cuándo nos conocimos por primera vez? ¿Con qué frecuencia nos comunicábamos? ¿Qué tipo de conversaciones teníamos? ¿Sabía yo sobre sus métodos con mi hijo? Querían saber cada detalle sobre nuestras interacciones. Me preguntaron si alguna vez había discutido estrategias de disciplina con ella. Me preguntaron si había notado algún cambio en el comportamiento de mi hijo. Me preguntaron por qué no había vuelto a casa antes y sospechaba que algo andaba mal. Cada pregunta se sentía como una trampa. Finalmente, me dejaron ir, pero se quedaron con mi teléfono y me dijeron que no saliera de la ciudad. Salí de la estación sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Conduje directamente a la oficina legal de Ana Robles, a quien mi amiga me había recomendado. Ana me miró la cara e inmediatamente despejó su agenda. Me sentó en su oficina y me hizo repasar todo desde el principio. Le conté sobre la boda y lo que mi hijo había revelado, y ahora estos mensajes falsos. Ana comenzó a escribir rápidamente en su computadora mientras yo hablaba. Inmediatamente presentó órdenes de preservación con todas las principales operadoras de telefonía y compañías de redes sociales. Explicó que Elena probablemente usó aplicaciones de suplantación de identidad o editó capturas de pantalla durante esos 10 minutos que estuvo en el baño. Ana dijo que necesitábamos obtener los registros telefónicos reales de la operadora para demostrar que los mensajes eran falsos. También presentó solicitudes para el historial de búsqueda de Elena, para ver si había buscado cómo falsificar mensajes de texto. Ana me dijo que no volviera a hablar con la policía sin su presencia. Dijo que Elena estaba claramente tratando de enturbiar las aguas y crear una duda razonable para su propia defensa. A la mañana siguiente, Mario Castañeda de Servicios de Protección Infantil, CPS, apareció en la casa de mi amiga donde nos estábamos quedando. Necesitaba entrevistar a ambos niños por separado como parte de la investigación oficial. Fue amable con ellos, pero muy minucioso en sus preguntas.
Hizo que mi hijo repasara todo lo que había sucedido con Elena desde el principio. Mi hijo le contó sobre la primera vez que ella entró en su habitación por la noche. Describió cómo ella esperaba hasta que Ricardo estuviera dormido. Habló sobre las amenazas que ella hizo si se lo contaba a alguien. Mario escribió todo cuidadosamente e hizo que mi hijo firmara cada página. Luego, Mario entrevistó a Tomás por separado en otra habitación. El niño estaba asustado, pero le contó a Mario las veces que Elena fue a su habitación. Le mostró a Mario los moretones que aún estaban sanando en sus piernas. Mario tomó fotografías de cada marca y documentó su tamaño y color. Algo se siente realmente mal con el viaje de Elena al baño. 10 minutos es mucho tiempo para quedarse sentada mientras viene la policía. La reacción de su madre sobre «otra vez no» y «terapia» me hace preguntarme cuántas veces esta mujer ha hecho esto antes a otros niños. Hizo que una enfermera especializada realizara un examen físico completo a ambos niños. Después de las entrevistas, Mario se sentó conmigo para explicarme lo que sucedería a continuación. Estaba implementando un plan de seguridad que me permitiría tener contacto supervisado con ambos niños mientras las investigaciones continuaban. Tendría que reunirme con ellos en la oficina de CPS con un trabajador social presente. Se sintió humillante necesitar supervisión para ver a mi propio hijo, pero acepté de inmediato porque su seguridad era lo único que importaba. Mario explicó que el caso penal contra Elena avanzaría independientemente de lo que sucediera con la investigación sobre mí. Dijo que las revelaciones de los niños eran creíbles y consistentes con el abuso. La evidencia física en Tomás respaldaba sus declaraciones, pero también me advirtió que el abogado defensor de Elena probablemente intentaría usar esos mensajes falsos para alegar que yo estaba involucrada o al menos había sido negligente. Durante los días siguientes, todo se movió rápido, pero también dolorosamente lento. Ana obtuvo los registros telefónicos de mi operadora que probaron que nunca envié esos mensajes. Los metadatos mostraron que fueron creados en el teléfono de Elena utilizando una aplicación de terceros. Ana también descubrió que Elena había buscado en su computadora portátil cómo falsificar mensajes de texto para la corte y aplicaciones de suplantación de identidad que parecen reales la semana antes de la boda. El detective de la policía llamó a Ana para decirle que ya no me consideraban sospechosa, pero que yo seguía siendo una testigo clave. Mi teléfono sonó mientras yo estaba todavía en el estacionamiento y la pantalla mostraba un número militar. Javier Ríos del Cuerpo de Abogados del Juez, JAG, estaba al teléfono diciéndome que mi habilitación de seguridad estaba ahora bajo revisión debido a la investigación en curso. Dijo que mi permiso de emergencia se extendió, pero me pusieron en retención administrativa, lo que significaba que no podía volver al servicio hasta que se resolviera este lío. Me senté en mi coche sintiendo que toda mi carrera se estaba desmoronando justo cuando mis hijos más me necesitaban. Ana me llamó justo después y dijo que había conseguido copias de esas capturas de pantalla falsas que Elena le había mostrado a la policía. Las estaba mirando en su computadora e inmediatamente notó que la fuente no era la correcta para el modelo de mi teléfono. El formato de la marca de tiempo tampoco coincidía, y algunos de los mensajes tenían diferente espaciado que otros. Ya había llamado a Daniel Olmo, quien se especializaba en probar cuando la evidencia digital era falsa. Ella estaba conduciendo a su oficina en ese momento para examinar todo correctamente. Mientras tanto, Sofía Pinos de Servicios para Víctimas llamó para decir que había organizado un examen médico para Tomás en el hospital infantil esa tarde. Lo llevé yo misma, pero cuando llegamos a la sala de examen, me dijeron que tenía que esperar en el pasillo. Tomás se veía tan pequeño al entrar allí solo con la enfermera y el médico. Caminé por ese pasillo durante 3 horas revisando mi teléfono cada pocos minutos y tratando de no pensar en lo que podrían encontrar. La enfermera le trajo cajas de jugo 2 veces, y cada vez lo vislumbraba sentado en la camilla de examen en una bata de hospital. Cuando finalmente terminaron, Tomás salió sosteniendo un oso de peluche que le habían dado y no me miraba a los ojos. Sofía salió con una carpeta gruesa de documentación y me dijo que habían encontrado evidencia consistente con su revelación. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de voz de Ricardo, que estaba perdiendo la cabeza por no poder ver a Tomás. El plan de seguridad requería que todas las visitas fueran supervisadas ahora, y él estaba gritando en mi buzón de voz que todo esto era mi culpa. En el primer mensaje, me culpó por poner a nuestro hijo en contra de Elena. En el segundo, culpó a Elena por ser una depredadora. En el tercero, culpó a nuestro hijo por arruinar su boda. En el cuarto, volvió a culparme por no advertirle sobre Elena, a pesar de que yo me acababa de enterar. Sus padres también estaban llamando, pero borré esos mensajes sin escucharlos. Elena pagó la fianza ese mismo día usando el dinero de sus padres, y en cuestión de horas, su abogado había presentado una orden de restricción contra mí. El papeleo alegaba que yo había orquestado toda la situación para obtener la custodia de Tomás, y que yo había entrenado a mi hijo para atacarla. Se estaba pintando a sí misma como la víctima de un plan de una exesposa celosa. Ana dijo que esto era un comportamiento típico de depredador, tratando de cambiar la narrativa. La mañana siguiente fue la entrevista de mi hijo de CPS con Mario Castañeda en el Centro de Defensa del Niño. Mi hijo se sentó en esa pequeña habitación con las cámaras y le contó a Mario todo en detalle.
Dio fechas exactas de cuando le contó a su padre sobre el abuso hace 3 meses. Recordó las palabras específicas que usó su abuelo cuando se rió de ello. Sabía lo que llevaba puesto su tía el día que le dijo que no fuera dramático. Incluso recordó qué programa de televisión estaba puesto cuando su tío dijo que debería estar agradecido. Mario escribió todo y creó una línea de tiempo oficial de cada adulto al que se le había contado y que no actuó. El plan de seguridad que implementaron significaba que ambos niños tenían que quedarse en casa de mi amiga conmigo. Solo se les permitía allí durante las horas aprobadas. Establecimos una rutina extraña en la que yo llegaba a las 7 de la mañana para prepararlos para la escuela. Me iba cuando subían al autobús y volvía a las 3 cuando regresaban a casa. Tenía que irme de nuevo a las 8 todas las noches, lo que me mataba porque era cuando Tomás tenía las peores pesadillas. Mi amiga me enviaba mensajes de texto con actualizaciones sobre él llorando por mí, pero no me permitían volver hasta la mañana. Vivimos así durante semanas, esperando que las fechas de la corte y las investigaciones avanzaran. Luego, un correo electrónico de la consejera escolar de Tomás me revolvió el estómago. Había revisado sus registros de un año atrás y encontró cambios claros que comenzaron hace 6 meses, justo cuando Elena se mudó. Sus calificaciones cayeron de sobresalientes a notables y pasó de nunca faltar a la escuela a tener 12 ausencias. Su maestra había notado que se había vuelto retraído y había dejado de participar en clase. Otra maestra escribió que había comenzado a dormirse en su escritorio. La consejera incluso había llamado a Ricardo al respecto, pero le había dicho que Tomás solo se estaba ajustando a tener una nueva madrastra. Todas estas señales de advertencia habían sido documentadas e ignoradas mientras ese monstruo lo estaba lastimando. Ana me remitió otra novedad cuando el detective la llamó sobre encontrar una nota de voz en el teléfono de Elena. Se suponía que era yo amenazando con destruir su vida si se casaba con Ricardo. El detective lo estaba enviando para su análisis, pero advirtió que sonaba bastante convincente. Ana inmediatamente exigió el archivo original, no solo una copia, para que Daniel pudiera examinarlo correctamente. Daniel se puso a trabajar en el archivo de audio tan pronto como llegó a la oficina de Ana. Primero sacó los metadatos y descubrió que el archivo se había creado solo 2 días antes de la boda. Los patrones de onda mostraron inconsistencias extrañas donde el ruido de fondo cambiaba repentinamente. Aisló diferentes capas del audio y encontró evidencia de corte de voz, donde las palabras habían sido cortadas de diferentes fuentes y pegadas. Los patrones de modulación no coincidían con el habla natural y había artefactos digitales que mostraban marcadores de generación de voz por inteligencia artificial. Daniel dijo que podía probar en la corte que este audio fue completamente fabricado utilizando al menos 3 grabaciones fuente diferentes y una herramienta de voz de IA. Ana inmediatamente presentó la evidencia ante el tribunal y comenzó el proceso para citar los registros de la operadora telefónica de Elena. Explicó que obtener los registros de llamadas y metadatos reales tomaría al menos 3 semanas. Cada día se sentía como un mes mientras esperábamos. No podía dormir bien sabiendo que Elena todavía estaba por ahí difundiendo mentiras sobre mí. Ana me recordaba constantemente que construir un caso sólido lleva tiempo, pero yo me estaba volviendo loca viendo cómo mi vida se desmoronaba. 2 días después de la espera, Ana me remitió un correo electrónico marcado como confidencial del padre de Elena. Admitió que Elena tuvo un incidente con el hijo de un vecino hace 5 años. La familia se había mudado de estado después, y él quería inmunidad antes de darnos más detalles. Ana dijo que necesitaríamos la aprobación del fiscal para cualquier acuerdo de inmunidad, lo que podría llevar semanas. La audiencia de la orden de restricción fue lo primero, y pensé que finalmente obtendríamos algo de protección. Ana argumentó que yo nunca había amenazado a Elena y que solo estaba defendiendo a mi hijo del abuso. El juez apenas miró nuestra evidencia antes de emitir órdenes de no contacto mutuo. Dijo, dadas las serias acusaciones de ambas partes, estaba siendo cauteloso. Quise gritar que ser cauteloso significaba proteger a los niños, no a su abusador. Mientras tanto, Tomás tuvo su examen médico en el hospital infantil. El médico encontró evidencia consistente con el abuso, pero usó un lenguaje médico tan cuidadoso que me dio náuseas. Términos como hallazgo sugestivo de trauma y lesiones consistentes con el mecanismo reportado en lugar de simplemente decir lo que todos sabíamos. El informe ayudaría a nuestro caso, pero se sentía como si nadie quisiera decir las palabras reales. Luego, Ana recibió una llamada de un oficial de policía que había estado revisando las grabaciones de la cámara corporal de la boda. Había encontrado audio de Elena hablando con su madre después de que mi hijo la golpeara. En la grabación, se podía escuchar a Elena diciendo, esas fotos no deberían importar, antes de que su madre la silenciara. Ana Robles solicitó de inmediato una copia de la grabación y la presentó como prueba en ambos casos. Me explicó que su estrategia consistía en defenderme de las acusaciones falsas mientras mantenía el caso de agresión de mi hijo completamente separado. 2 vías legales diferentes significaban el doble de trabajo y el doble de costo. Me advirtió que esto sería costoso y agotador, pero no teníamos otra opción. Yo ya había gastado 8,000 pesos y apenas estábamos empezando. Esa misma semana, recibí una notificación formal de mi comando militar. Mi habilitación de seguridad fue suspendida a la espera del resultado de la investigación.
Incluso si me exoneraban por completo, esto acabaría con cualquier posibilidad de ascenso. 15 años de servicio impecable destruidos por una depredadora mentirosa. Mi oficial al mando me llamó personalmente para decirme que me creía, pero que tenía las manos atadas. El protocolo requería la suspensión por cualquier acusación que involucrara a menores, independientemente de la evidencia. Había pasado de entrenar soldados en Alemania a estar sentada en la sala de mi amiga, desempleada. Daniel Olmo había terminado su análisis completo de la nota de voz falsa para entonces. Encontró pruebas de que fue creada utilizando al menos 3 grabaciones diferentes empalmadas. Los artefactos digitales mostraban clara evidencia de software de generación de voz por IA. La marca de tiempo de creación en los metadatos de los archivos era 2 días después de que Elena afirmara que yo había dejado el mensaje. Redactó un informe técnico detallado que Ana dijo que demolería su evidencia en la corte. Pero los tribunales se movían lentamente, y cada día que pasaba era otro día de sufrimiento para mis hijos. CPS comenzó su proceso de evaluación para la ubicación de Tomás, ya que los padres de Ricardo habían minimizado el abuso. La trabajadora social entrevistó a los miembros de la familia para ver si algún pariente podía proporcionar un hogar seguro. Mencionó que quizás tendrían que considerar el acogimiento familiar terapéutico si no se encontraba un lugar apropiado en la familia. La idea de que Tomás fuera con extraños me enfermó físicamente. La hermana de Ricardo llamó diciendo que acogería a Tomás, pero solo si yo admitía que estaba mintiendo. Su hermano dijo lo mismo. Todos querían que confesara que me había inventado todo antes de ayudar. La trabajadora de CPS dijo que sus ofertas condicionales demostraban que no eran colocaciones adecuadas. Ella comenzó a buscar en la familia extendida de Ricardo, pero la mayoría vivía fuera del estado. A las 3 semanas de esta pesadilla, Ricardo se presentó en casa de mi amiga Sara exigiendo a Tomás. Sara lo vio llegar e inmediatamente llamó a la policía mientras cerraba las puertas con llave. Agarré mi teléfono y comencé a grabar en video desde la ventana de la sala. Ricardo golpeaba la puerta, gritando que Tomás era su hijo. Dijo que el plan de seguridad era ilegal y que él tenía derechos parentales. Tomás se escondía en el armario del dormitorio, llorando, y mi hijo intentaba consolarlo. La policía llegó en 10 minutos, pero Ricardo ya había pateado la puerta principal lo suficientemente fuerte como para agrietar el marco. Lo obligaron a irse, pero dijeron que, sin una orden de restricción, no podían arrestarlo. Sara tuvo que pagar una puerta nueva e instalar cámaras de seguridad ese mismo día. Ana presentó la documentación de emergencia para una orden de protección, pero el juez no la atendería hasta la semana siguiente. Cada noche, escuchábamos autos reducir la velocidad afuera y nos preguntábamos si era Ricardo regresando. Tomás comenzó a mojar la cama y a tener pesadillas sobre Elena viniendo a buscarlo. Mi hijo dejó de comer adecuadamente y perdió más de 5 kilos en 3 semanas. El estrés estaba destrozando a ambos niños mientras el sistema legal avanzaba a paso de tortuga. Ana seguía diciendo que estábamos construyendo un caso sólido, pero yo veía a mis hijos desmoronarse. Los registros telefónicos finalmente llegaron, mostrando que Elena nunca recibió ninguna llamada de mi número, pero su abogado argumentó que eso no probaba nada, ya que yo podría haber usado un teléfono diferente. El fiscal convocó una reunión 2 días después en el juzgado, donde expuso las opciones de mi hijo mientras Ana se sentaba a nuestro lado tomando notas. Deslizó papeles sobre la mesa mostrando que los cargos de agresión podrían significar detención juvenil, pero mencionó algo llamado programa de desvío. Ana se inclinó y comenzó a hablar sobre alternativas de asesoramiento mientras mi hijo permanecía sentado, silencioso y pálido. El fiscal no dejaba de mirar su reloj como si tuviera un lugar mejor donde estar. Ana presionó para que se considerara terapia en lugar de cualquier cargo formal. Y después de 40 minutos de discusión, acordaron considerarlo si mi hijo completaba una declaración escrita sobre todo. Esa noche, mi hijo se sentó en la mesa de la cocina durante 4 horas escribiendo página tras página sobre lo que Elena le hizo. Su mano se acalambró 2 veces y tuvo que detenerse para sacudirla. Le hice chocolate caliente, pero no lo tocó. Cuando finalmente terminó, tenía 12 páginas a doble cara, describiendo cada cosa que ella había hecho. Escribió sobre cómo ella entraba en su habitación por la noche y lo tocaba mientras él fingía dormir. Escribió sobre las fotos que ella le hizo tomar y cómo le dijo que nadie le creería. Escribió sobre haberla sorprendido con Tomás y cómo supo que la boda era su única oportunidad para detenerla. Leerlo me hizo vomitar 2 veces en el baño mientras él dormía en el sofá. A la mañana siguiente, llevamos a Tomás al Centro de Defensa del Niño para su entrevista. El edificio parecía una casa normal por fuera, con juguetes en la sala de espera y pinturas brillantes en las paredes. Se llevaron a Tomás a una habitación especial con cámaras mientras yo me sentaba en el vestíbulo mirando a otros padres mirando sus teléfonos. La entrevistadora estaba capacitada para hablar con niños sobre abuso sin empeorarles la situación. Podía escuchar a Tomás llorar a través de la puerta, a pesar de que dijeron que era insonorizada. Después de 2 horas, lo sacaron y él no me miró. La entrevistadora se llevó a Ana a un lado y le mostró el informe preliminar en su tableta. El patrón de manipulación comenzó hace 6 meses con pequeñas violaciones de límites que empeoraron cada semana.
Elena le había dicho a Tomás que era su secreto especial y que cosas malas pasarían si lo contaba. El informe documentó moretones en múltiples etapas de curación y cambios de comportamiento que sus maestros habían notado. Ana dijo que este informe por sí solo fortalecería significativamente el caso penal. Esa tarde, el detective me llamó a su oficina y me advirtió sobre hablar con la familia de Ricardo. Dijo que cualquier coordinación entre testigos podría parecer manipulación, incluso si solo estábamos controlándonos. Ana me dijo que toda comunicación debía pasar por su oficina a partir de ahora para evitar cualquier apariencia de interferencia. Me dio una cuenta de correo electrónico especial para usar solo para mensajes relacionados con el caso que ella podía monitorear. 2 días después, Ana consiguió que un juez firmara una orden para la imagen forense completa del teléfono de Elena. El equipo técnico recuperaría archivos eliminados y aplicaciones ocultas para encontrar la fuente real de esos mensajes falsos. La abogada de Elena luchó contra esto durante una semana, diciendo que violaba su privacidad, pero el juez se puso de nuestro lado. La compañía telefónica finalmente envió los registros completos, mostrando cada llamada y mensaje de texto de mi teléfono durante el año pasado. Ana los extendió sobre la mesa de su sala de conferencias y resaltó las fechas relevantes con un marcador amarillo. Había 0 mensajes al número de Elena durante el tiempo que ella afirmó que yo la había amenazado. Ana lo llamó nuestra primera pieza sólida de evidencia de que ella estaba mintiendo sobre las amenazas. Ella lo presentó ante el tribunal esa misma tarde mientras yo estaba sentada en su oficina comiendo galletas saladas viejas de la máquina expendedora. Daniel llamó a la oficina de Ana a la mañana siguiente con grandes noticias sobre el teléfono de Elena. Había encontrado una aplicación de suplantación de identidad oculta en una carpeta de calculadora que fue instalada a las 11:47 de la noche de la boda. Eso coincidía exactamente con el momento en que Elena se encerró en el baño después de que llamamos a la policía. La aplicación podía falsificar mensajes de cualquier número de teléfono y hacer que parecieran reales en las capturas de pantalla. Daniel envió el informe técnico mostrando la marca de tiempo de instalación y el historial de la aplicación. Ana inmediatamente reenvió todo al fiscal, quien devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que estaba cada vez menos interesado en presentar cargos contra mi dada la creciente evidencia, pero que no cerraría formalmente la investigación todavía porque así es como los fiscales se protegen de las demandas. Ana dijo que esto era una táctica típica y que no me preocupara por eso, pero yo no podía dormir de todos modos. 3 días después, mi teléfono comenzó a explotar con notificaciones de números que no reconocía. Alguien había filtrado detalles sobre el caso en línea y publicado mi nombre y foto en las redes sociales. Los mensajes comenzaron bastante bien, con gente diciendo que me apoyaba, pero rápidamente se volvieron oscuros. Amenazas de muerte llenaron mi buzón de voz en cuestión de horas. La gente encontró mi correo electrónico de trabajo y envió descripciones gráficas de lo que querían hacerme. Alguien publicó la dirección de mi amiga donde nos estábamos quedando y dijo que vendrían a quemarla. Ana me ayudó a tomar capturas de pantalla de todo y a presentar informes policiales mientras instalábamos cámaras de seguridad en la casa de mi amiga. El acoso se puso tan grave que tuve que cambiar mi número de teléfono 2 veces en una semana. Los hijos de mi amiga tenían miedo de ir a la escuela porque los autos seguían pasando lentamente por la casa tomando fotos. Ana contrató una compañía de seguridad privada para patrullar el vecindario y escoltarnos a las comparecencias judiciales. La turba en línea había decidido que yo era culpable sin saber ningún hecho sobre el caso. 3 días después, llegó una carta de Laura con letra temblorosa, diciendo que lamentaba no haberle creído a mi hijo. Felipe envió un mensaje de texto diciendo que no estaba tomando partido, pero que necesitaba espacio de toda la situación. Los padres de Ricardo dejaron de contestar llamadas o mensajes por completo, como si ya no existiéramos. La familia se estaba separando, y cada uno elegía su propia forma de lidiar con la culpa. CPS vino a la casa de mi amiga esa semana con la documentación sobre la colocación de Tomás. Dijeron que necesitaba quedarse en acogimiento familiar terapéutico y que la familia de mi amiga calificaba ya que tenía la formación adecuada. Tomás podría quedarse donde se sentía seguro mientras recibía ayuda por lo que le había sucedido. La trabajadora social trajo juguetes y libros para ayudarlo a sentirse más como en casa. Los hijos de mi amiga estaban siendo muy gentiles con él y le enseñaban juegos de cartas. 2 semanas después, el abogado de Elena presentó documentos tratando de que las fotos de mi hijo fueran descartadas como evidencia. Ella alegó que fueron obtenidas ilegalmente y no podían usarse en la corte. La moción significaba que mi hijo podría tener que testificar sobre cómo obtuvo las fotos. Ana inmediatamente comenzó a preparar argumentos en contra de por qué la evidencia debería quedarse. La audiencia se programó para el mes siguiente y se requirió la presencia de todos. Mientras tanto, mi hijo tuvo que ir a la corte juvenil por los cargos de agresión. El juez examinó toda la evidencia y le ofreció un programa de desvío en lugar de un procesamiento regular. Tendría que ir a terapia 2 veces por semana y realizar 60 horas de servicio comunitario en el refugio de animales. Si completaba todo con éxito, su expediente se mantendría limpio. Mi hijo asintió y firmó los papeles sin decir nada. El ejército me llamó esa misma semana para una audiencia de la Junta Administrativa.
Dijeron que la publicidad negativa del caso estaba afectando la moral de la unidad y la seguridad de la base. Mi habilitación de seguridad estaba bajo revisión y estaban cuestionando mi estado de permiso humanitario. Tuve que presentar páginas de documentación explicando todo lo que sucedió. La audiencia se programó para dentro de 3 semanas con mi carrera en juego. Durante la audiencia de supresión, el juez no dejaba de pedirle al abogado de Elena que explicara los problemas técnicos con su evidencia telefónica en mi contra. Daniel había encontrado marcas de tiempo que no coincidían y metadatos que mostraban que los archivos fueron creados después de que ella fue al baño. El abogado tropezaba con sus palabras, tratando de explicar las inconsistencias. El juez frunció el ceño y tomó notas mientras Elena estaba sentada allí, luciendo nerviosa. Sus moretones se habían desvanecido, pero ella seguía tocándose la cara como si todavía le dolieran. Después de 3 horas de testimonio, el juez dijo que fallaría en 2 semanas. CPS terminó su investigación y oficialmente encontró que Elena había abusado de ambos niños. También encontraron a Ricardo culpable de no proteger a sus hijos de una amenaza conocida. Se le ordenó tomar clases de paternidad todas las semanas durante 6 meses. El plan de seguridad se extendió por otros 6 meses con visitas sorpresa a casa incluidas. Ricardo comenzó a asistir a las clases requeridas sin quejarse. Se sentó en la parte de atrás tomando notas y haciendo preguntas sobre las señales de advertencia que se le habían escapado. Su ira se estaba alejando de nosotros y se dirigía hacia Elena a medida que salía más evidencia. Comenzó a enviar correos electrónicos cortos preguntando cómo estaba Tomás. Una mañana, me desperté con docenas de mensajes de Facebook de cuentas que no reconocía. Todos decían cosas horribles sobre mí y mi hijo, pero usaban detalles que solo Elena sabría. Ana documentó cada mensaje y rastreó las direcciones IP hasta el edificio de apartamentos de Elena. Presentamos cargos por desacato ya que estaba violando la orden de no contacto a través de sus amigos. El juez programó una audiencia de emergencia sobre la posible revocación de su fianza. Elena se presentó con un abogado diferente que argumentó que ella no podía controlar lo que hacían sus amigos, pero Ana tenía pruebas de que ella misma había iniciado sesión en las cuentas falsas. Mi hijo comenzó la terapia de trauma, pero no habló durante las primeras 3 sesiones. Solo se sentó allí dibujando pájaros y árboles mientras el terapeuta esperaba pacientemente. En la 4ª sesión, finalmente dijo una frase sobre sentirse sucio todo el tiempo. La terapeuta le dio un jabón especial para usar cuando los sentimientos se volvieran demasiado fuertes. Semana tras semana, comenzó a decir algunas palabras más sobre lo que sucedió. A veces se detenía a mitad de la frase y volvía a dibujar pájaros. La terapeuta dijo que esto era normal y que la curación llevaría tiempo. A Tomás le estaba yendo mejor en su terapia usando muñecos de juego para mostrar lo que sucedió. Su terapeuta estaba documentando todo para el caso penal. La familia de mi amiga estaba siendo increíble con él y él había comenzado a sonreír de nuevo a veces. La Junta Militar revisó todos mis documentos y el testimonio de Ana sobre las acusaciones falsas. Decidieron extender mi permiso humanitario, pero me pusieron en servicio administrativo cuando regresara. Mi habilitación de seguridad se mantuvo intacta, pero se revisaría de nuevo en 6 meses. Los padres de Ricardo finalmente enviaron un correo electrónico diciendo que necesitaban tiempo para procesar todo. Admitieron que deberían haber escuchado cuando mi hijo habló por primera vez. Felipe comenzó a enviar mensajes de texto de nuevo, preguntando si los chicos necesitaban algo. Luego envió tarjetas de regalo para ropa y juguetes, pero aún no podía vernos en persona. La familia estaba tratando lentamente de descubrir cómo avanzar con toda esta culpa. La escuela me llamó 3 días después para organizar el regreso de mi hijo. Nos sentamos en una sala de conferencias con el director, 2 consejeros y el coordinador de educación especial. Siguieron usando palabras como enfoque informado sobre el trauma y horario modificado mientras yo llenaba pilas de papeleo. Mi hijo comenzaría con mediodía y pasaría a tiempo completo durante 6 semanas. Un consejero lo revisaría todas las mañanas y tardes. Tendría tiempo extra para los exámenes y podría dejar la clase si se sentía abrumado. El director me aseguró que mantendrían todo confidencial, pero yo sabía cómo funcionaban las escuelas. Cuando nos fuimos, ya podía ver a los maestros susurrando en el pasillo. Esa misma tarde, revisé mi correo electrónico y vi que se había publicado la lista de ascensos. Desplacé la pantalla a través de 15 años de compañeros que tenían sus nombres allí. El mío no estaba en ninguna parte. Mi oficial al mando me había advertido que esto sucedería, pero verlo me apretó el pecho. Todos esos despliegues, todas esas evaluaciones perfectas se esfumaron debido a un incidente que ni siquiera fue mi culpa. Cerré mi computadora portátil y traté de no pensar en los puntos de jubilación que nunca ganaría. Ahora, 2 días después, llegó una carta certificada del abogado de la familia de Elena. Querían que firmáramos acuerdos de confidencialidad, o enfrentaríamos una demanda por difamación de 2 millones de pesos. La carta afirmaba que habíamos dañado la reputación de Elena con acusaciones falsas. Inmediatamente llamé a Ana. Ella se rió cuando le leí la carta. Están asustados. Esto es desesperación. Ana me recibió en una cafetería esa tarde con una pila de sus propios papeles.
Ella ya había sacado el registro de arresto de Elena y los informes de CPS. No vamos a firmar nada que silencie a estos chicos, dijo. La vi resaltar secciones de su acuerdo propuesto. Mira esta cláusula. Quieren que los chicos nunca hablen sobre el abuso, incluso en terapia. Tachó páginas enteras con un bolígrafo rojo. Durante la semana siguiente, Ana fue y vino con sus abogados. Nos ofrecieron 50,000 pesos para que abandonáramos todo, luego 100,000 pesos, luego 200,000 pesos. Cada vez, Ana les dijo lo mismo: mis clientes quieren justicia, no dinero. Su abogado se puso desagradable, amenazando con enterrarnos en honorarios legales. Ana ni siquiera pestañeó. Inténtalo. Trabajo bajo contingencia para casos de abuso. Deslizó una contrapropuesta sobre la mesa. El procesamiento penal sigue adelante. Sin acuerdos de confidencialidad, sin intercambio de dinero. La cara del abogado se puso roja, pero tomó los papeles. Mientras tanto, el fiscal llamó con noticias sobre el caso de Elena. Se le había ofrecido 18 meses y se declaraba culpable de asalto menor. Sentí que se me caía el estómago. ¿Asalto menor? Ella abusó de 2 niños. El fiscal sonaba cansado. Su abogado es bueno. Están alegando que la evidencia es circunstancial. Explicó cómo el abogado de Elena estaba presentando moción tras moción para que se descartara la evidencia. Querían que las fotos de mi hijo fueran excluidas por haber sido obtenidas ilegalmente. Alegaron que el testimonio de Tomás fue inducido. Cada táctica dilatoria del manual. Estamos hablando de un juicio en 8 meses, como mínimo. Dijo que los tribunales estaban atrasados. 8 meses de espera, de facturas legales acumulándose, de mi hijo teniendo que revivir esto una y otra vez. Esa noche, alrededor de las 11, sonó mi teléfono. La pequeña voz de Tomás se escuchó. No puedo dormir. Ella está en mis sueños. Pude oírlo llorar. Lo guié a través de los ejercicios de respiración que le enseñó su terapeuta. Dentro por 4, aguanta por 4, fuera por 4. Lo hicimos juntos durante 10 minutos hasta que su respiración se estabilizó. Ricardo se puso al teléfono brevemente. Esto pasa todas las noches ahora. No quiere dormir en su propia cama. Llamé a la terapeuta de Tomás a primera hora de la mañana para una sesión de emergencia. Ella lo atendió esa tarde. Pasaron 3 semanas antes de que llegara la fecha de la corte juvenil de mi hijo. El juez revisó sus registros de asistencia a terapia y los informes de su consejero. Mi hijo había asistido a todas y cada una de las sesiones. El juez aprobó su programa de desvío con condiciones: 100 horas de servicio comunitario en el refugio de animales, terapia semanal durante 1 año y chequeos mensuales con un oficial de libertad condicional. Sin contacto con Elena o su familia. Mi hijo asintió a cada requisito. El juez le recordó que esta era su oportunidad de evitar un registro permanente. Comenzamos el servicio comunitario ese fin de semana. Al ver a mi hijo limpiar perreras y pasear perros, nunca sabrías por lo que había pasado. Los animales lo amaron de inmediato. Ana llamó a la mañana siguiente con buenas noticias. Presenté una moción para obtener los registros de terapia anteriores de Elena. La familia de Elena luchó arduamente, alegando derechos de privacidad, pero Ana había encontrado un precedente sobre el patrón de comportamiento en casos de abuso. El juez se puso de nuestro lado. Los registros de su terapeuta anterior en Michigan están siendo enviados. La voz de Ana tenía un toque de emoción. Podría haber otras víctimas. Sabríamos en 2 semanas lo que contenían esos registros. Ese mismo día, me llamaron a la oficina de mi comandante. La reprimenda formal estaba esperando en su escritorio. Conducta impropia por la atención negativa que atrajo a la unidad. Era el castigo más ligero posible, pero aún así se sintió como un puñetazo. Mi comandante parecía incómodo mientras lo firmaba. Luché por ti. Esto fue lo mejor que pude hacer. La reprimenda permanecería en mi archivo para siempre. Cualquier junta que revisara mi expediente lo vería. Mi carrera militar había terminado efectivamente, incluso si pudiera quedarme. Salí de su oficina sabiendo que nunca ascendería de rango de nuevo. Los siguientes días se mezclaron con reuniones con abogados, citas de terapia y conferencias escolares. Cada paso adelante se sentía como 2 pasos hacia atrás, pero seguimos adelante porque ¿qué más podíamos hacer? Los chicos necesitaban normalidad tanto como pudiéramos darles. Incluso si normal ahora significaba consejeros y salas de tribunal y pesadillas que no se detenían. Ricardo comenzó la terapia 3 semanas después como parte de su acuerdo de custodia con CPS. Obtuve la copia del informe de mi abogada mostrando lo que le dijo a su terapeuta. Se sentó en esa oficina admitiendo que se había dado cuenta de que Elena se estaba acercando demasiado a los chicos meses antes de la boda. La había visto tocando el hombro de mi hijo durante demasiado tiempo y sentándose demasiado cerca durante las noches de cine. La terapeuta anotó cada palabra y la envió directamente a CPS según lo requería su plan de tratamiento. Los padres de Elena se presentaron en la oficina de mi abogada a la semana siguiente con su propio abogado y un cheque.
Querían resolver la demanda civil de Tomás en silencio sin ninguna presentación judicial que apareciera en los titulares. Los documentos de acuerdo garantizaban que la terapia de Tomás se pagaría hasta los 21 años sin límites en las sesiones. Su abogado nos hizo firmar documentos diciendo que nunca podríamos hablar sobre el dinero con nadie. Mi hijo volvió a la escuela con un plan de seguridad que el consejero nos ayudó a escribir. Los niños susurraban cuando caminaba por los pasillos y algunos se alejaban de él en el almuerzo. Practicábamos ejercicios de respiración en el coche antes de la escuela, pero algunas mañanas se quedaba sentado temblando. Tenía que llamarlo enfermo y lo intentábamos de nuevo al día siguiente. La fiscal me llamó a su oficina para mostrarme lo que habían encontrado en los registros de terapia sellados de Elena. Otros 3 niños de su pasado habían presentado informes que fueron enterrados por diferentes terapeutas. Ella retiró el acuerdo de culpabilidad allí mismo y dijo que estaban agregando cargos por cada víctima anterior. Ana me sentó en su oficina con café y me advirtió lo que se avecinaba. El abogado defensor de Elena atacaría todo sobre mi servicio militar y cómo crié a mi hijo. Empezamos a hacer sesiones de práctica donde Ana me interrogaba como si estuviera en el estrado de los testigos. Me hacía responder las mismas preguntas una y otra vez hasta que pude mantener la calma sin importar lo que me preguntara. La familia de acogida de Tomás envió actualizaciones a través de CPS diciendo que estaba mejorando cada semana. Necesitaba terapia 2 veces por semana y todavía tenía pesadillas, pero estaban comprometidos a mantenerlo. Le dijeron a la trabajadora social que lo adoptarían si los derechos de Ricardo terminaban por completo. Mi hijo comenzó su servicio comunitario en el refugio de violencia doméstica del centro. Ayudó a clasificar donaciones y limpiar la sala de juegos donde se quedaban los niños mientras sus madres se reunían con consejeros. La coordinadora dijo que trabajar allí parecía ayudarlo a comprender que no estaba solo en lo que sucedió. Otros niños también habían sido lastimados, y verlo sanar lo ayudó a creer que él podía sanar. Me senté en la mesa de mi cocina después de que los chicos se acostaron, rodeada de pilas de papeles. Facturas legales de Ana que se comieron mis ahorros y horarios de terapia para ambos niños. Fechas de la corte circuladas en el calendario y notas de reuniones de CPS esparcidas por todas partes. El caso se prolongaría durante meses más con declaraciones, audiencias y evaluaciones. Pero esta noche, mi hijo dormía en su cama pasillo abajo en lugar de detención juvenil. Tomás estaba seguro con personas que lo protegían en lugar de la casa donde nadie le creía. Eso tenía que ser suficiente por ahora porque era todo lo que teníamos mientras esperábamos que el sistema funcionara.